Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: Gloriarse en la cruz. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este estudio sobre la carta a los Gálatas fue muy intenso. Pablo reconoce su llamado y al conocer la veracidad de lo que predicaba, que la verdad provenía del Señor, escribió con la pasión inspirada de los profetas del Antiguo Testamento. Así como ellos amonestaron con súplicas al pueblo de Dios en su época para que se apartaran del error, Pablo aquí está haciendo lo mismo con los de su época. Leemos en Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, para que nuestra sabiduría humana, nuestra riqueza y nuestro poder sean de veras verdaderos, sólo lo serán al estar de rodillas ante Jesucristo y comprender su sacrificio por nosotros en la cruz. Él es nuestra verdadera gloria, y ese es el enfoque de la carta de Pablo al rebaño errante de Galacia. Pablo tenía por costumbre dictarle sus cartas a un escriba. Sin embargo, en esta carta se desvía de la práctica habitual. Casi al finalizar, toma la pluma de manos del escriba y, estando aún preocupado por las circunstancias de Galacia, ruega a los gálatas una vez más que se aparten de sus malos caminos. En Gálatas capítulo 6, verso 11, Pablo enfatiza que escribió la carta con letras grandes, algo similar a la manera en que nosotros podríamos enfatizar una palabra o un concepto importante subrayándolo, poniéndolo en cursiva o en mayúsculas. Sea cual fuere la razón, Pablo evidentemente deseaba que sus lectores lo tomaran en serio, esta advertencia y sus amonestaciones. En Gálatas capítulo 6 versos 12 y 13, Pablo hace comentarios explícitos acerca de sus oponentes. Los describe como quienes desean agradar en la carne. En el texto original, en griego, literalmente significa ponerse la máscara de un actor para interpretar su papel en el escenario. En esa época se les llamaba a los actores hipócritas. En otras palabras, Pablo está diciendo que estas personas eran como actores que buscaban la aprobación del público. En aquel entonces como ahora, la gente simple busca la aprobación de todo el vulgo, busca el honor, y si no lo obtiene siente vergüenza, y si no tiene la aprobación de las masas, entonces es imperativo buscar adaptarse a ellos para estar entre la buena opinión de los demás. Pablo saca a la luz la motivación que mueve a los judaizantes. Todos aquellos que enseñaban los errores buscaban mejorar su nivel de honor ante sus compatriotas judíos de Galacia y otros judíos cristianos de Jerusalén. Otra motivación de los judaizantes era evitar la persecución por causa de Cristo. Pablo y otros fanáticos de Judea alguna vez habían llevado a cabo algún tipo de persecución sobre los cristianos. Los líderes religiosos judíos todavía ejercían una influencia política importante en muchas regiones, tenían la autorización oficial de Roma. Por ende, muchos creyentes judíos estaban ansiosos por mantener buenas relaciones con ellos, además con los judíos locales y con las sinagogas, para fortalecer sus propios lazos con los creyentes judíos de Jerusalén.
Sea cual fuere la situación que Pablo tenía en mente, queda claro lo que quiere decir en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán algún tipo de persecución. A veces, incluso los mejores motivos pueden extraviarnos si no somos cuidadosos. Tenemos que evitar ser arrastrados por la influencia equivocada, pero que parecía tan buena al principio. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora Pablo presenta su mensaje del Evangelio de manera resumida a los Gálatas por última vez. Para Pablo, el Evangelio se basaba en dos principios fundamentales. Número 1, la centralidad de la cruz, y número 2, la doctrina de la justificación por la fe. Es difícil para nosotros que vivimos en el siglo XXI entender la sorpresa que provocaron originalmente los comentarios de Pablo sobre la cruz. Hoy la cruz de Cristo es un símbolo común y atesorado que evoca sentimientos positivos para la mayoría de las personas. Sin embargo, en la época de Pablo, la cruz no era algo en que gloriarse, sino un objeto de desprecio. Para los judíos, la iglesia de un Mesías crucificado era tan ofensiva, y a los romanos la crucifixión les resultaba tan repugnante que ni siquiera se mencionaba como una forma de castigo adecuada para un ciudadano romano. La cruz de Cristo era considerada ridícula. En este contexto, Pablo audazmente declara que no puede gloriarse en otra cosa sino en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, cambia todo en el creyente. Nos desafía no solamente a reevaluar cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo nos relacionamos con el mundo. Este siglo presente impío y todo lo que conlleva se opone a Dios. Debido a que hemos muerto con Cristo, el mundo ya no tiene el poder esclavizador que alguna vez tuvo sobre nosotros, y la vida antigua que una vez vivíamos para el mundo ya no existe. Siguiendo la analogía de Pablo, el rompimiento entre el creyente y el mundo debería ser como si ambos hubieran muerto el uno para el otro. ¿Acaso tu vida es distinta ahora de lo que vivías antes de entregarte al Señor, quien murió por ti? Pablo ahora recalca el segundo principio fundamental de su mensaje del Evangelio, la justificación por la fe. Como hemos visto todo este trimestre, Pablo básicamente ha enfrentado la circuncisión contra el Evangelio. La verdadera religión no se basa en el comportamiento externo, simbolizada por la circuncisión, sino en la condición del corazón humano, la fe total en Jesús, quien dijo que una persona puede verse maravillosamente bien por fuera, pero estar espiritualmente corrompido por dentro. ¿Has experimentado personalmente una nueva creación y sabes lo que esto significa? Ktisis es la palabra griega que se traduce como creación. La palabra implica la acción de un creador. Este es el sentido de Pablo. Llegar a ser una nueva criatura no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano. Jesús se refiere a este proceso como el nuevo nacimiento en Juan capítulo 3 versos del 5 al 8. Es el acto divino en el que Dios toma a la persona que estaba muerta espiritualmente y le infunde vida espiritual en ella. Esta es otra metáfora más para describir el acto de salvación que Pablo describe generalmente como la justificación por la fe. Pablo explica que llegar a ser una nueva creación significa mucho más que solamente un cambio en nuestro estatus en los libros del cielo. Produce un cambio en nuestra vida hoy, como lo señala Timothy George. Involucra el proceso completo de la conversión, la obra regeneradora del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe, el proceso diario de mortificación y vivificación y el crecimiento continuo en la santidad que lleva finalmente a la conformidad con la imagen de Cristo.
Sin embargo, llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica. Este cambio radical más bien es la manifestación certera de lo que significa ser justificado. En el verso 16 del capítulo 6 dice: «Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios». Pablo confiere su bendición a aquellos que, según dice, anden conforme a esta regla. La palabra traducida como regla se refiere literalmente a un trozo de madera recto o una barra utilizada por los carpinteros para medir. Con el tiempo, esa palabra cobró un significado figurativo relacionado con las reglas o los estándares por los que una persona evalúa algo. Por ejemplo, cuando se habla del canon bíblico, las Sagradas Escrituras con todos sus libros, que son considerados como la máxima autoridad para determinar tanto las creencias como las prácticas de la Iglesia. Por lo tanto, si una enseñanza no alcanza la medida de lo que se halla en este canon bíblico, no es aceptada. Pablo además menciona las marcas del Señor Jesús que llevaba en su cuerpo. La palabra marca proviene de la palabra griega stigmata, de la que también deriva nuestra palabra estigma en español. Pablo puede estar refiriéndose a la práctica común de marcar a los esclavos con la insignia de su amo como una forma de identificación, o a la práctica de algunas religiones místicas por las que un practicante se marcaba a sí mismo como señal de devoción. De todos modos, con las marcas del Señor Jesús, Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos. Sus oponentes insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a que aceptaran la marca de la circuncisión como una demostración de sumisión al judaísmo, pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo, y para él no había otra lealtad sino la que él mismo rendía a Jesucristo. Las cicatrices de Pablo, hechas por sus enemigos mientras servía a su maestro, hablan con suma elocuencia de su consagración a Jesús. Por seguro que cada cristiano verdadero lleva en su vida marcas, ya sea físicas, emocionales o de otro tipo, por causa de su fe en Jesús. En otras palabras, es lo que cuesta mantenerse fiel a Jesús, así como nuestro Salvador lleva en su cuerpo glorioso marcas de la cruz por toda la eternidad. Sólo así pudo salvarnos, se mantuvo fiel por nosotros hasta el final. Elena de White escribió: «La cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra todo el poder divino de salvación y amor, y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Aún más, fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Cristo declara: «Yo, si fuese levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la va a crear. La verdad para este tiempo se revela, generación tras generación, como una verdad presente. Cristo en la cruz fue el método por el cual la verdad y la misericordia se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Como resumen diremos que la verdadera religión no consiste en comportamiento externo solamente, sino en la condición de nuestro corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre eso, todo lo demás
viene por añadidura. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.